Bienvenidos a nuestra sesión. Bienvenidos a nuestra sesión de Excel básico. Bueno, hoy vamos a trabajar en la sesión número 8. Así que, como les comentaba Dayana, la idea es que las personas que asisten por primera vez y pues todos llenen la asistencia y luego a vuelta de correo pues recibirán un link donde podrán ver las grabaciones de las 7 sesiones anteriores. Recordemos que los temas que estamos viendo de Excel básico es, como su nombre lo indica, desde cero. La idea es que quienes no tienen experiencia en la herramienta, pues vayan conociendo poco a poco cómo funciona Excel, porque Excel es una de las herramientas más usadas en las empresas. Yo creo que prácticamente toda empresa, lo mínimo que nos exigen a la hora de trabajar es manejar Microsoft Excel. Bien, en la sesión de hoy vamos a trabajar lo que se llaman las fórmulas, que es un tema esencial en esta herramienta. Y antes de trabajar en las fórmulas, pues vamos a aprender algo que es necesario, ya sea usando la herramienta de Excel, ya sea usando una calculadora, ya sea usando una hoja de papel, y es que antes de hacer una fórmula, lo primero que debo conocer es cuáles son los operadores matemáticos. Y antes de explicar cuáles son los operadores matemáticos, pues vamos a hacer un pequeño sondeo. Les voy a plantear un ejercicio y la idea es que dicho ejercicio, cada uno de ustedes lo debe resolver en una hojita de papel, nada de usar calculadoras o si lo quieren resolver mentalmente, pero hoy vamos a hacer, normalmente las preguntas las dejamos para el final, los últimos 5 o 10 minutos. En esta oportunidad yo les voy a plantear una inquietud para que ustedes mismos se evalúen qué tanto conocen de los operadores matemáticos. Entonces, voy a plantear la siguiente operación. Y como les decía, bueno, vamos a hacer aquí un zoom. Vamos a plantearla, bueno, sí, aquí. Entonces voy a colocar aquí una comilla en esta celda, voy a poner una comilla sencilla y luego de esa comilla voy a plantear la siguiente operación. Pongo la comilla pues para que Excel no me haga el cálculo. Como les digo, la idea es que ustedes lo hagan mentalmente en un cuaderno, y nada de calculadoras, ¿no? Entonces les voy a plantear esta operación, dividido, entonces 2 más 2, 2 más 2 más 2 más 2, dividido entre 2, menos 3 por 2. Entonces, mentalmente o en una hojita de papel, me interesa que ustedes planteen esa operación. Y luego de que la planteen, luego de que la resuelvan, vamos a mirar. La idea es que por el chat cada uno escriba cuánto les dio esa operación. No se les olvide, quien no lo van a resolver en ninguna herramienta, sino en un papel o mentalmente. Esto con el fin de comprobar qué tanto conocen ustedes de los operadores matemáticos. Normalmente, no importa la carrera que estén estudiando, normalmente ese tema no es muy claro, es algo muy común que no sea claro. Y si vamos a manejar Excel, se requiere que sea 100% claro cómo funcionan los operadores matemáticos. Bueno, antes de continuar, no sé si están viendo mi pantalla, si me están escuchando. Sí, sí, señor, lo escuchamos perfectamente y vemos Ok, la vale, pantalla. Gracias. vale, muchas gracias, Diana. Perfecto, entonces aquí voy a activar el chat para ver de rapidez a ver qué respuesta dan. Entonces, unas posibles respuestas. Las respuestas planteadas, alguien me plantea un 2. Bueno, creo que nadie está dando. ¿Alguien más que quiera plantear una posible respuesta? Bueno, resulta que cuando nosotros vayamos a emplear los operadores matemáticos, les voy a mencionar los operadores matemáticos básicos. Porque pues está la radicación, está el residuo, está la potenciación, pero solamente vamos a mencionar algunos de los más elementales para que se nos facilite hacer el ejercicio. Entonces, los operadores matemáticos
que nosotros vamos a emplear, bueno, por allá alcanza a ver que alguien más planteó la respuesta 1. Entonces ya al final veremos quién lo respondió correctamente. Entonces, podemos utilizar de operadores matemáticos, se puede utilizar los paréntesis, se puede utilizar una suma, se puede utilizar una resta. Estos son los símbolos que corresponden a, voy a colocar aquí alguna comilla sencilla. La comilla sencilla es para que Excel no me lo llegue a identificar como una fórmula. Los paréntesis, suma, resta, puedo tener división, puedo tener multiplicación, puedo manejar algo que se llama radicación, y en este caso, este es el símbolo de la radicación. Podemos emplear algo que se llama residuo, pero el residuo en este caso pues lo vamos a emplear con una función, entonces más adelante les los mencionaré. Así que por ahora vamos a dedicarnos a los básicos, entonces no voy a mencionar el de potenciación, ni el de radicación, ni el de residuo, sino vamos a enfocarnos a lo que son los paréntesis, las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. Entonces, esos operadores tienen un orden para emplearse. Entonces, ¿cuál es el orden para resolver los operadores matemáticos dentro de una fórmula? Entonces, lo primero es que cuando ustedes vayan a resolver una fórmula, un cálculo, tiene que hacerse de izquierda a derecha. Eso es lo primero que deben tener en cuenta. Y teniendo esa solución de izquierda a derecha, lo primero que hay que resolver son los paréntesis, en caso de que los haya. En segundo lugar, se debe resolver la multiplicación o la división. Y por último, se resuelve la suma o la resta. Cuando dice o, bueno, aquí me lo detecto como operación, entonces les decía, coloco una comilla sencilla y así Excel no se confunde. Listo, este es el orden de resolución. Primero paréntesis, segundo multiplicación o división, o luego suma o resta. Lo primero que se encuentre de izquierda a derecha. Así que, siguiendo esa explicación, vamos a empezar a resolver paso a paso eh, esta operación que les planteé. Entonces, acá decimos, entonces, lo primero que analizamos es de izquierda a derecha. ¿Hay paréntesis? No. Entonces, podemos seguir. Segundo, como no hay paréntesis, miro, hay multiplicación o división de izquierda a derecha, así que de izquierda a derecha, lo primero que encuentro acá es una ¿qué? Una división. Por lo tanto, lo primero que se resuelve es la división, siguiendo la prioridad de los operadores. De acuerdo a ello, entonces acá, 2 sobre 2 me da 1. Y seguimos. Perfecto. Otra vez. En este caso, analizo. Hay paréntesis, ya sabemos que no hay paréntesis. Hay multiplicación o división. Entonces vuelvo y analizo. Y vemos que sí existe una multiplicación. Entonces, primero resuelvo la multiplicación. ¿Listo? Presionamos aquí Enter. Ahora sí, significa que 3 por 2 es 6. Ahora, nuevamente en esta otra fórmula que hay que resolver. Entonces, ¿qué es lo primero que hay? Hay una suma. Así que, por lo tanto, pues no hay un paréntesis específico que me diga que primero sume todos estos números, pero podríamos comprobar aquí que este 2 más este 2, 4, más 2, 6, más 1, 7. Entonces podemos dejarlo hasta aquí, 7 menos 6. Y por último, ¿qué decimos? Que 7 menos 6 es ¿cuánto? 1. Así que felicitaciones a la persona que dio como respuesta 1, porque significa que ya tenía la claridad de los operadores matemáticos. Esto es fundamental a la hora de plantear una fórmula en Excel, porque imagínense ustedes que los contraten una empresa y les digan calculen el valor de una nómina, calculen unas horas extras, calculen, no sé, cierto valor, y si ustedes hacen mal ese cálculo, pues pueden estar provocando que se pague mal algún valor, que se cobre mal algún valor. Esto es fundamental. Entonces, no se les olvide la prioridad de los operadores de matemáticos y les dejo de tarea que miren en qué posición iría la potenciación. Hay un símbolo para ello, ¿no? La potenciación, para que ustedes lo averigüen. Dejémoslo aquí en esta celda, potenciación, que hay un símbolo en Excel. Ahí se los mostré si no lo investigan. En qué posición, pues digamos que la radicación también se podría hacer con símbolos. Radicación.
Y hay algo que se llama residuo, aunque eso no los menciono aquí porque eso los empleamos más es con funciones. Pero también si se encuentra dentro de una fórmula, pues lo debo tener en cuenta. Listo, entonces viendo que ya espero les haya quedado claro. Entonces vimos que alguien me respondió el 2, alguien me respondió 1, que fue la respuesta correcta. Entonces, quien dio el 1, pues significa lo tiene claro. Y para los demás no significa que está mal. Precisamente la idea es aprender. Así que, como ya aprendieron cuál es la prioridad de los operadores, ahora les voy a plantear otro ejercicio basado en con los mismos números. Entonces, llamémoslo aquí ejercicio 1. A este llamémoslo ejercicio 2. Y ahora les voy a plantear cuánto les daría la operación si agrego un paréntesis en este punto. Entonces, nuevamente, mentalmente, en una hojita de papel. Espero que haya más respuestas esta vez. Anímense, no sean tímidos. La idea es que practiquemos, la idea es que ejercitemos y así nos damos cuenta si estamos planteando bien un ejercicio o no, si lo estamos resolviendo adecuadamente. Esto de los operadores matemáticos es fundamental para las fórmulas y para las funciones, porque en Excel no solamente hacemos fórmulas, sino a veces lo combinamos con funciones, que más adelante vamos a conocer de qué se tratan las funciones. La fórmula básicamente es un cálculo, como ustedes pueden ver, un cálculo donde va a incluir suma, resta, multiplicación, división, paréntesis, potenciación, radicación, residuo. Bueno, y entonces vamos a ver qué respuestas empiezan a plantear. La idea es que por el chat todos planteen su respuesta y de esa forma pues vamos a comprobar si les quedó clara la explicación. Ustedes mismos se van a dar cuenta si les quedó claro. A ver, anímense para que se den cuenta qué tanto han podido entender. Entonces, voy a poner aquí un rojo a esta para decir que fue una respuesta errada. Aquí pongámosle un verde para decir que fue la respuesta correcta y pongámosle un fondo blanco. Bien, entonces, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? No les dé pena, nadie los está mirando, así que anímense a responder. Como les digo, una hojita de papel mentalmente. Bueno, aparentemente, bueno, nadie más se anima a resolverlo. Listo, entonces, siempre no se les olvide, estos son los pasos. Primero hay que analizar que esto se resuelve desde izquierda a derecha. Después de que tengo claro, pongámosle aquí como punto cero, como los programadores. Lo primero que voy a analizar es eso, que debe ser algo solucionado de izquierda a derecha. Luego debo mirar que primero debo resolver los paréntesis. Después de los paréntesis debo analizar si le pongo si es una suma o una resta cuando ya haya descartado los paréntesis. Y por último, si es una suma. Bueno, el 2 era multiplicación o división y por último suma o resta. Bueno, ahora sí quitamos la comilla de acá. Listo. Bueno, alguien planteó también un 2. Entonces veamos cuál es la respuesta correcta. Bien, entonces resulta que sí existen paréntesis. Así que la conclusión es que primero resolvemos los paréntesis. Así que aquí voy a colorear esto con un rojito para acordarnos que primero son los paréntesis. Ahora, dentro de los paréntesis también debo analizar la prioridad. Ahora, dentro de esos paréntesis hay una prioridad. Entonces, dentro de esos paréntesis hay más paréntesis. No. Entonces, ahora analizo. ¿Hay multiplicación o división? Sí, hay una división. Significa que lo primero que debo resolver dentro de esos paréntesis es la división. Y eso significa que si resuelvo primero la división, esta operación me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 1. Entonces, eso es lo primero que resolví. Ya resolví esa parte, entonces 2 dividido entre 2 me da 1. Ahora, en esta nueva fórmula, es claro que tenemos que resolver estos paréntesis. Entonces, vamos a resolver estos paréntesis. Y en esos paréntesis, pues podremos darnos cuenta que
2 más 1 es 3 y 3 menos 3 da 0. Entonces significa que la solución de ese paréntesis es 0. Bien, ahora en el siguiente paso, entonces ya sabemos no hay paréntesis, si hay multiplicación o división, o sea que lo primero que debemos resolver es la multiplicación. Y esa multiplicación, ¿cuánto nos da? 0. Y por último, entonces, esa operación, ¿cuánto nos dio? Entonces, 2 más 2 nos dio 4. ¿Listo? Entonces, vemos que es el mismo, son los mismos valores del ejercicio 1, pero jugando con un paréntesis. Así que, muy bien, a quienes contestaron 4, o sea que vemos que la respuesta que dieron inicialmente era la correcta. Entonces, si alguien quien lo calculó mal, pues no se preocupe por ello. La idea es eso, precisamente aprender. Cuando entre más nos equivoquemos, pues más vamos a aprender, porque ya no se nos va a olvidar que se debe resolver de cierta forma. Bueno, y hagamos un ejercicio más nuevamente para validar que se haya comprendido. Llamémoslo el ejercicio 3. Para este ejercicio 3 voy a emplear las mismas cifras y lo que voy a decir ahora son dónde pongo los paréntesis. Entonces, voy a borrar este paréntesis que estaba aquí pintado antes, borramos este paréntesis y vamos a hacer que primero me haga esto. Entonces, primero eh, me haga esta operación. Bueno, o ya miramos, ustedes ya van analizando. Vamos a poner un paréntesis acá y les voy a poner otro paréntesis aquí. A ver, ¿qué nos da esa operación? Entonces, nuevamente, analícenlo mentalmente y veamos a ver qué respuestas me pueden ofrecer para ese ejercicio. Son los mismos valores, lo único que cambia fueron los paréntesis. Muchas veces lo que nosotros hacemos al resolver un ejercicio es poner paréntesis de forma mental. Entonces, de ahora en adelante, no vamos a poner paréntesis mentalmente, sino vamos a analizarlo. Si hay paréntesis, lo resuelvo. Si no hay paréntesis, no los vamos a poner. A ver, veamos por el chat quién se anima, cuáles son las posibles respuestas a este ejercicio. Bueno, aquí dice algunas cositas que más adelante los explico con calma. Bueno, entonces vamos para el ejercicio número 3. Ahí dejo visible a la izquierda el orden de los operadores por si alguien tiene dudas de cómo se resuelve. Entonces aquí vamos a poner que hay una respuesta que me están planteando, que es el 5. Alguien más que se anime para plantear las posibles respuestas. Entonces no se les olvide, cuando hay más de un paréntesis, pues el primer paréntesis que se resuelve es el más interno. Bueno, aquí hasta el momento la mayoría responden que es 5. Bueno, creo que nadie más se animó. Así que vamos a resolver este ejercicio. Así que lo primero que analizamos es, entonces, listo, hay un paréntesis. Eso es claro. O sea que lo primero que habría que mirar es ese paréntesis. Pero dentro de ese paréntesis vuelve y se analiza la prioridad. Entonces, bueno, aquí estoy viendo que hay -1. Dentro de ese paréntesis debo analizar nuevamente de izquierda a derecha. Hay otro paréntesis y efectivamente hay otro paréntesis. Entonces, lo primero que se resuelve es ese paréntesis. Por ahí hay otra respuesta que es un 0. Vamos a ver cuál es la correcta. Así que dentro de ese paréntesis, ¿cuánto nos va a dar la operación? Así que aquí nos debe dar ¿cuánto? Nos debe dar 6. Entonces 6 dividido entre 2. Esa es la operación que nos da ahí. Ahora, en este nuevo planteamiento, que hay que resolver efectivamente nuevamente, digo, listo, hay paréntesis, pero como les comentaba, dentro de ese paréntesis debemos asegurarnos cuál es la prioridad. Así que dentro de ese paréntesis, la prioridad es ¿cuál? Dentro de ese paréntesis, la prioridad es
lo primero que se encuentra de izquierda a derecha, es decir, la división. Así que eso es lo primero que voy a resolver, la división. En esa división, entonces 6 dividido entre 2, ¿cuánto nos va a dar? 6 dividido entre 2 nos da 3. Listo, seguimos analizando dentro de ese paréntesis. Ahora, ¿cuál es la prioridad dentro de ese paréntesis? La multiplicación. Entonces, esta es la prioridad en este punto. Así que 3 por 2, ¿cuánto es? 3 por 2 es 6. ¿Listo? Ahora sí, finalmente, hay que resolver. Entonces, nuevamente, voy a repasar por si hubo alguna duda. Aquí marqué que lo que hay que resolver es el paréntesis. Dentro de ese paréntesis, entonces hay que analizar nuevamente la prioridad. Así que la prioridad, ¿cuál fue? La prioridad fue esto de paréntesis. Así que esa suma, ¿cuánto nos dio? Nos dio un 6. Ahora, la siguiente prioridad de izquierda a derecha es 6 dividido entre 2. Entonces, 6 dividido entre 2 nos dio ¿cuánto? Nos dio un 3. Ahora, la nueva prioridad es la multiplicación. Entonces, 3 por 2 nos dio 6. Y ahora sí, ya puedo resolver el paréntesis. Dice que 3 menos 6, ¿cuánto es? Entonces, 3 menos 6 es ¿menos qué? Menos 3. Así que aquí me da menos 3, pongámoslo aquí. Y recordemos que más por menos me da menos, es decir, que esto sería 2 menos 3. Y 2 menos 3 es igual ¿a qué? A menos 1. Así que efectivamente, bueno, voy a copiarlo de aquí mejor. Efectivamente, quien respondió menos 1 tuvo la respuesta correcta. Así que fíjense cómo nos cambió un resultado solo. Entonces, esta fue la correcta. Vamos a recordar que en sesiones anteriores yo les expliqué que yo puedo seleccionar una celda que tenga un formato, les expliqué que cogía la brochita, elijo la respuesta correcta, aquí ya me la aplicó. Ahora nuevamente con la brochita le doy doble clic para aplicarle el equivocado aquí y aquí. Esas fueron cerradas y la correcta fue la verde. Entonces, miren cuán importante es conocer el orden de los operadores matemáticos y cuán importante es decidir cuándo coloco paréntesis y cuándo no coloco paréntesis. Ahí me dio menos 1. Perfecto, entonces felicitaciones a quien hizo ese cálculo. Y para cerrar este análisis voy a plantear un ejercicio final, llamémoslo el ejercicio 4. Y este ejercicio 4 lo voy a enfocar a como normalmente uno piensa, pero en este caso, como muchos creo que resolvieron el ejercicio. Entonces les voy a agregar aquí un paréntesis, como resolvieron la primera vez el ejercicio, muchos fue hacer esto, posiblemente, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un paréntesis y un ejercicio final para ahora sí dedicarnos a trabajar en las fórmulas directamente en Excel. Estos cálculos que estoy planteando aquí son totalmente válidos, se pueden hacer también en Excel. Ahorita miramos cómo los haríamos directamente. Listo, entonces para este último ejercicio, nuevamente por chat y, como les digo, mentalmente o en una hojita de papel, de esa forma es que nosotros vamos a aprender practicando. Alguien aquí planteó que da menos 1, a ver quién más se anima en una posible respuesta. Practicando es como se aprende, equivocándose una y otra vez es como se aprende. Hay quienes aprenden, por ejemplo, los chinos después de bueno, creo que fue Japón más bien, cuando hubo la bomba atómica que lanzaron, quedaron en ceros, tuvieron que aprender nuevamente todo desde cero. Eh, bueno, alguien más, aquí me coloca menos 2. Sí se equivocaron, tuvieron que recuperar su economía y hoy en día pues son una potencia. Listo, entonces menos 1, menos 2 son las respuestas iniciales. Entonces, veamos cómo se hace. Entonces, lo primero es esto que se encuentra acá, que es el paréntesis, ¿no? De izquierda a derecha. Así que si resolvemos este paréntesis, ¿cuánto nos da esa operación? 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Así que aquí quedaría 8.
Perfecto. Ahora, nuevamente aquí analizamos de izquierda a derecha, que es lo primero que encontramos. Entonces, lo primero que encontramos de izquierda a derecha es que es una división. Así que esa división, ¿cuánto nos da? Ah, bueno, yo vamos a colorear la de acá arriba. Entonces, de izquierda a derecha, lo primero que hay es una división. Así que lo primero que resuelvo es eso. Entonces, 8 entre 2 nos da 4. 4 por 2, 8. Listo, en esta nueva operación, lo primero que hay que resolver de izquierda a derecha, ¿qué es? Es una multiplicación. Espero que me estén captando la idea. Recuerden que este cuadrito a la izquierda es el que debo analizar siempre. Y entonces 3 por 2, ¿cuánto es? 3 por 2 es 6. Y por último, pues entonces 4 menos 6 me da menos 2. Así que felicitaciones a quienes acertaron con el menos 2. Nuevamente, como les enseñé en una sesión anterior, puedo copiar con esta brochita y le digo, destáqueme aquí la correcta y ahora tomo este número con la brochita, digo, destáqueme aquí la incorrecta. Y de eso se trata, ¿no? Que ustedes practiquen para que puedan afianzar estos conocimientos que estamos viendo el día de hoy. Entonces, esto es fundamental para poder hacer fórmulas en Excel. Bueno, ahora voy a duplicar esta hojita. Y en esta hojita que la dupliqué, bueno, voy a eliminar la hoja que dupliqué, simplemente para recordar que yo les había enseñado en una sesión anterior que con el puntero del mouse que aparece acá, con ese puntero me ubico sobre la etiqueta de la hoja, luego oprimo la tecla control sostenida, luego con clic sostenido arrastramos la hoja, la suelto después de la etiqueta que se encuentra y como vemos que apareció un más pequeñito, apenas la suelte me la duplicó y con esta duplicada entonces voy a borrar todo esto que tengo acá. Recordemos que les enseñé que se puede seleccionar una información y para borrar no es con la tecla suprimir, es con la ficha inicio, es con el grupo de opciones de edición y en el grupo de opciones de edición se encuentra acá un botón de borrar y en ese borrar elegimos la opción que dice todo. Esa es la forma correcta de borrar. Voy a desactivar algo que activé ahorita para poder continuar. Bien, entonces vamos a armar una primera tablita para plantear unas fórmulas. Un ejercicio elemental que podemos tener es cuando nosotros vamos a hacer unas compras, vamos a armar una factura, podemos tener algo que se llama aquí la cantidad. Recordemos que les enseñé que con la tecla tabulador se desplazar a la derecha y podemos poner un producto, tabulador, y podemos valor bruto, tabulador, vamos a calcular aquí un IVA, tabulador, perdón, aquí no es el bruto. Voy a darle control X, el bruto lo voy a poner más bien acá, y es el valor unitario. Ahora sí el valor bruto, luego viene el IVA, luego el total. Ahí me desplacé con tabulador, ¿no? Todo el tiempo fue con tabulador y en algún punto me equivoqué. Vamos a ver qué pasa si presiono el Enter y, bueno, utilicé algo diferente al tabulador. Entonces voy a emplear aquí, nuevamente. Siempre les digo que para digitar es con tabulador. Hay una sesión donde hablamos de esos temas para que la repasen si alguno de ustedes no estuvo presente. Vamos a poner aquí un teclado, tabulador. Vamos a poner que el teclado valga 50.000 pesos. 1, 2, 3. Presiono Enter. Ahora fíjense lo que sucedió con el tabulador. Vamos a colocar en cantidad 4. Tabulador, puede poner aquí un mouse. Tabulador, supongamos que es un mouse de 30.000 pesos. 1, 2, 3. Enter. Vamos a poner aquí, ¿qué más? Una memoria USB de 120 gigas. Tabulador. Me equivoqué, ¿no? Voy a darle control X. Me ubico acá. Era una memoria de 120 gigas y un compañero se compró una en 45.000. 1, 2, 3. Listo. Aquí algunos productos al azar. Y por último, colocamos, pongamos que 6 portátil. Y el portátil, vamos a poner que sea uno de 1.550.000. Presionamos Enter. En una sesión anterior yo les enseñé que podemos seleccionar todas las columnas desde el encabezado de las columnas y que cuando me ubicaba en la mitad del encabezado de las columnas presionaba doble clic y se ajustaban los anchos de las columnas a lo que requiriera. Bien, entonces cuando hagamos cálculos en Excel,
una forma, recordemos que estamos viéndolo desde lo básico, así que vamos a comenzar desde lo básico. Una forma de pronto, como lo haría alguien que está comenzando a aprender Excel, le enseñan, generalmente la gente dice presione el más y después haga la operación. Realmente Excel, lo tradicional es comenzar con igual. Hay quienes los hace con más. Bueno, listo, está bien, lo hace con más. Pero el deber ser es, comience siempre con igual cuando vaya a hacer una operación matemática, cuando vaya a hacer una fórmula. Y cuando vaya a hacer una operación matemática, cuando vaya a hacer una fórmula, pues lo primero que tengo que tener claro es eso, la fórmula, ¿no? Cuando vamos a calcular un valor bruto, voy a colocarlo acá arriba, un valor bruto de una factura que se hace. Entonces voy a escribir aquí. Normalmente uno que hace, coloca el igual, coloca la cantidad y eso lo multiplica por el valor unitario. Eso es como se hace la operación matemática. Entonces, si yo conozco la fórmula, pues puedo reflejarla en Excel. Entonces, de pronto alguien dice, ah, listo, hagamos un igual. Y dice, ah, bueno, la cantidad es 5 y lo multiplico por 50.000. Y escriben 50, 1, 2, 3. Quien ya tiene experiencia dirá, uy, profe, se está equivocando, está haciéndolo mal, pero resulta que en el tiempo que tengo experiencia veo que hay gente que lo hace así. Sí, hay de pronto personas de la vieja guardia que utilizan calculadoras, que no se han familiarizado con un computador y lo hacen de esa fórmula y les da y dice, uy, sí, está correcto, porque quieren probarlo uno por uno. Otra vez aquí igual, 4 por, y escriben 30.000. 1, 2, 1, 2, 3. Listo. Y le da 120.000. Lo estoy haciendo uno a uno, pues aquí para que veamos cómo lo hacen algunas personas que no es necesariamente lo correcto. Vemos que funciona, pero nos quita mucho tiempo. Igual, 6 por, bueno, aquí puse 1550, pero era millón, pero pongámoslo así por ahora, 1550. Entonces, esa sería una fórmula, uno a uno, irlos haciendo, pero esto nos quita mucho tiempo, porque aquí, por ejemplo, vimos que me equivoqué. No era 1550, sino voy a presionar aquí F2 como les enseñé para modificar el contenido de una celda. Cuando les enseñé el F2, también les enseñé que uno sabe que está modificando una celda porque aquí dice la palabra modificar, y también les enseñé que se deshabilitan muchas herramientas de la cinta de opciones de la ficha que se activa. Listo, ahora sí, era 1.550.000, me faltaron 1, 2, 3. Entonces, lo malo de hacerlo así como lo hice es que si corrijo un error, no se me va a corregir el resultado. Vamos a aplicarle un formato a estas celdas, como lo vimos en sesiones anteriores, por la ficha inicio. Voy a ponerle aquí el formato de millares para que me quede más fácil leer. Entonces, ya vimos que listo, puedo plantear una fórmula, pero esta forma no es muy adecuada. Así que la forma correcta de realizar una operación matemática es teniendo en cuenta las posiciones de las celdas. No se les olvide que en sesiones anteriores les enseñé que una posición de una celda primero la identificamos por la columna y luego por la fila. Por lo tanto, esta celda es la A8, es la primera que vamos a emplear. Y la segunda celda que vamos a emplear es esta donde está el 50.000 y esta celda vemos que en el encabezado de columna se destacó la C y en el encabezado de fila se destacó el 8. Así que vamos a emplear la referencia. Así que otro método es escribir las referencias. No se les olvide, referencia es la dirección de una celda. Así que la primera celda que dijimos es A2 y la segunda, perdón, A8 fue la primera celda que mencioné. Y vemos que al escribirla me la destaca Excel. Y la segunda que mencioné, entonces, por C8. Entonces, esa es una forma. Escribo la fórmula. Presionamos Enter. Solo para que afiancemos el conocimiento, entonces la siguiente sería ¿a qué? A9 por C9, ¿sí? Esa sería la forma y las podría seguir haciendo una a una, escribiéndola. Otra forma, ¿cuál podría ser? En lugar de escribirlas, yo escribo igual y digo, bueno, me interesa multiplicar esta celda, entonces con el mouse la señalo y apenas le hago clic a la celda, vemos que él mismo colocó el A8. Luego coloco la operación que corresponda y luego nuevamente con el mouse señalo la otra celda y al señalarla, él mismo me escribió C8. Bien, y luego de hacer eso, pues podríamos
ya no hay necesidad de hacerlas una por una, porque qué tal si fuese una factura de 1000 productos, pues voy a perder mucho el tiempo. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que se repita o me haga el cálculo correspondiente? Así como les enseñé en una sesión en la que les dije que ustedes en la celda se podían ubicar en la parte inferior derecha y cuando apareciese más, se podía hacer una serie de relleno. Vimos 8 tipos de series, 10 tipos de series, pero en este caso no van a ser series, sino va a ser fórmula. Si arrastro el mouse hasta acá, si hago el autollenado, vemos que automáticamente se calculó. Y si me hubiese equivocado en algún valor, por ejemplo, aquí el teclado, supongamos que no era 50.000, le doy doble clic acá y era 55.000. Presiono Enter. Aquí no era 30.000, otra forma de modificar una celda les enseñé que era con F2. Pongamos que aquí era 32.000. Presionamos Enter. Y otra forma de corregir que les enseñé era a través de la barra de fórmulas. Entonces, supongamos que aquí no era 45.000, sino eran 40.000. Y vemos que a medida que vamos corrigiendo, se van realizando los cálculos. Lo mismo las cantidades. Aquí no eran 5, sino eran 6. Aquí no eran 4, sino eran 8. Aquí no era 1, sino eran 5. Aquí no eran 6, sino eran 3. Todos los cálculos se van actualizando. Por eso es conveniente hacer correctamente las fórmulas empleando referencias. No se les olvide que las referencias son estas, las direcciones de las celdas. Ahí presioné doble clic y al darle doble clic pues se modificó la fórmula y me está señalando dónde están los valores que estoy haciendo la operación. Ahora el IVA, ¿cómo sería? Entonces el IVA debo saber que es igual a qué, al valor bruto y normalmente es el 19%. Entonces presionamos aquí Enter. Bueno, aquí me dio error porque Excel trató de calcularlo. Voy a colocar aquí la comilla para que no me haga el cálculo. Y me quedó la explicación de cuál es la fórmula a emplear. Voy a insertar una fila aquí para dejar ese espacio. Como les enseñé, me paro en la fila 7, clic derecho, insertar y ya me quedó. Listo. Entonces, el IVA, así como les enseñé, es igual a qué? A la celda donde está el valor bruto y luego se multiplica por el 19%. Entonces, el 19%, ¿cómo se hace? Se escribe 19, luego Shift y por ciento. Para quienes tienen dudas, ¿cuál era el Shift? Recordemos que en sesiones anteriores les mencioné que aquí hay una tecla que se llama Shift, que está cuando se emplea el Shift con el meñique izquierdo, ¿sí? O también tenemos el Shift aquí a la derecha cuando lo hago con, eh, puede ser el meñique derecho. Entonces el Shift y cuál otra, el Shift y el porcentaje. Así fue como escribí el porcentaje en esta celda. Entonces de 9 por el 19%. Y ahora presionamos aquí otra vez. Puedo volver a hacer el clic sostenido hacia abajo como les enseñé o cómo más se podría hacer. También podríamos ubicarnos en la parte inferior derecha de la celda y en lugar de ir arrastrando uno a uno, porque qué tal que tuviese 1000 productos y hacerlo con el mouse, miren lo que pasa, aquí como que uno se va perdiendo. Entonces, para que no me pase eso, una forma fácil es ubicarnos en la parte inferior derecha, no se les olvide cuando vean este más, y aquí cuando ven este más pequeñito, presiono doble clic y ya, no tuve que arrastrar, sino, no tuve que hacer el autollenado manualmente, sino se hizo automáticamente. Y por último, para hacer el total, entonces también debo saber que para hacer un total es el valor bruto más el IVA. Nosotros podemos hacer cualquier cálculo en Excel, pero tenemos que saber cómo se hace el cálculo. Si no lo tengo claro, pues me va a salir mal el ejercicio. Entonces, como ya tengo claro que es el bruto más el IVA, entonces igual, cojo el valor bruto más, selecciono el IVA, presiono Enter, luego vuelvo a la celda, me ubico en la parte inferior derecha y cuando aparece el más, presiono el doble clic, se hizo la autollenada. Aquí alguien dice, uy, quedó mal el último cálculo y resulta que cuando el ancho de la columna es insuficiente, aparece numeral numeral. ¿Cómo se corrige eso? Como les había enseñado en sesiones anteriores. Me ubico en la mitad del encabezado de dos columnas y cuando el puntero del mouse tenga flechita en dos direcciones, presiono doble clic y automáticamente se autoajusta el ancho de la columna y de esa forma podemos ver cómo me quedó ese total. Bien, entonces ese es un ejemplo de cómo se realiza de forma básica las fórmulas. Y este ejercicio pues me salió sin ningún inconveniente, las operaciones matemáticas,
porque vemos que en este caso era solo multiplicación, aquí multiplicación y aquí suma. No tuve que preocuparme cómo son los operadores, si primero suma, si primero, luego multiplicación o división o por último resta. ¿Listo? Entonces, este sería un primer ejemplo de cómo emplear las fórmulas. Y si quisiéramos hacer un total por ahora con fórmulas, los totales, pongamos aquí el título totales. Entonces, con fórmulas, no con funciones. Luego veremos las funciones. Entonces, total con fórmula, ¿cuál sería? Sería igual a qué? A este valor, más este valor, más este valor, más este valor. Presionamos Enter, ya me quedó el total de los valores brutos. Y de igual forma, yo puedo autollenar hacia la derecha. Aquí podría volver a ser igual a este, más este, más este, más este, y presionar Enter, pero ya aprendimos que si me ubico en la parte inferior derecha de la celda, cuando aparezca ese puntero en forma de más pequeñito, hago clic sostenido y lo llevo hacia la derecha. Hacia la derecha, si no puedo hacer el doble clic que hacíamos verticalmente. Horizontalmente, si es con clic sostenido. O, como ustedes ya aprendieron en sesiones anteriores, lo que era copiar y pegar, también podríamos hacer esto. Voy a borrar. Hay quienes dicen, no, pues yo copio acá, luego selecciono y presiono Enter para pegar. Lo de copiar y pegar ya lo aprendimos en una sesión. Selecciono aquí, Control C para copiar, selecciono el lugar de resultado y presiono Enter para pegar. ¿Sí? Selecciono aquí, Control C, o pude haberle hecho esos tres al tiempo. Hago la primera fórmula de cada uno de ellos, selecciono todos y el doble clic aquí, que sería lo rápido, ¿no? Si le doy doble clic, o si por alguna razón puedo también seleccionar Control C, selecciono el lugar de resultado y Enter para que pegue y ya quedaron los cálculos. Bien, entonces este sería un ejemplo de cómo hacer una factura sencilla. Voy a plantearles otro ejercicio, también sencillo. Duplique aquí también de abajo como les enseñé inicialmente. Voy a seleccionar todo esto acá y ya no hay necesidad de venir a donde, como les enseñé antes, ya no hay necesidad de ir a la ficha inicio, al grupo de opciones de edición y el botón borrar, porque aquí no tengo, bueno, si quisiera borrar formatos de estos lugares, sí sería total, sería aquí borrar todo. Si es simplemente borrar cantidades, pues borrar contenidos, pues la tecla suprimir. Y la tecla suprimir, ¿cuál decíamos que es la tecla suprimir? La tecla suprimir es esta, ¿no? En Excel, cuando se quiere borrar el contenido, siempre es con suprimir. Listo, con suprimir o en inglés delete. No con esta tecla, porque muchas veces he visto que utilizan esta tecla y esta tecla está mal para borrar el contenido de las celdas. Esta tecla se utiliza es cuando se edita una celda y veo el puntero, cuando veo el cursor, perdón. Si estoy seleccionando celdas, se borra con delete. Si estoy borrando dentro de una celda, ahí sí puedo mirar cuál es la diferencia entre delete y backspace, entre suprimir o retroceso en español. Esto lo deben tener totalmente claro para que no pierdan el tiempo. La mayoría de las veces es con esta tecla. Bueno, ahora sí a lo que iba. Ah, bueno, aquí eran otras teclas que también les expliqué de otros teclados en sesiones anteriores. Listo, entonces me voy a pasar a esta hoja, voy a borrar todo como les enseñé en sesiones anteriores. Voy a plantear aquí otro ejercicio y la idea es que alguno de ustedes me oriente de cómo se resuelve. Vamos a suponer lo siguiente, tengo un nombre de una persona, aquí tengo la nota 1. Les enseñé en sesiones anteriores que si me ubico en la parte inferior derecha de la celda, y cuando hay un texto y un número, si yo hago un arresto sostenido, arrastro, automáticamente hace la secuencia. Nota 1, nota 2, nota 3, y aquí vamos a poner la palabra por medio. Entonces aquí me voy a inventar que tengo a Teresa, que aquí tengo a Juan, que aquí tengo a Diana, que aquí tengo a Pedro, ¿sí? Y voy a inventarme aquí notas al azar. Entonces Teresa, pongamos que sacó un 3.2. No se les olvide que también les enseñé en una sesión anterior que cuando ustedes escriben números con decimales, los números con decimales, lo cómodo es escribir los números con el teclado numérico y los decimales siempre son en esa tecla. Si es punto o coma, depende de la configuración del computador. Entonces, en mi caso, estoy escribiendo con ese teclado las notas. Entonces, 3.2, aquí vamos a colocarle 3.5,
Aquí supongamos que sacó un 5.0, pero pues no va a quedar al 0. Fíjense que sí, con tabulador y enter y miren lo que pasa. Ahora para Juan. Supongamos que no utilizo el teclado numérico y digo, es que como el profe está dictando punto, entonces voy a escribir con el otro teclado. Voy a escribirle aquí 3.8, aquí tabulador, le coloco 4.6 y aquí le pongo 5.0 porque así es como me están dictando. Y ahí quedó un error, ¿no? Ya ustedes ahorita se acordarán cuál es el error. Voy a poner aquí un 3.8 nuevamente, aquí pongamos un 2.5, pongamos un 3. Aquí estoy escribiendo con el teclado numérico otra vez. Y si quiere alguien por chat, decir cuál fue el error que quedó para Juan en este ejercicio. Y aquí, bien, entonces, ¿cuál fue el error que cometí en este caso? Aquí en este caso, bueno, veo que nadie respondió cuál fue el error. Aquí de pronto alguien me hizo caso, alguien dice, no, es que estoy escuchando al profesor que me está dictando que escriba 3.8 porque a veces se asume que el decimal es el punto. Sí, de pronto aquí en Colombia lo común sería que el decimal sea la coma, posible en México el decimal sea el punto, pero no importa si ustedes están en México o si están en Colombia. Si ustedes escribieron con este teclado y con este elemento que se ve un punto, pero esta tecla es para el decimal, pues les debe haber quedado bien. Aquí el error es que para la configuración de Colombia, la correcta no era punto, sino la coma. Por eso quedó a la izquierda. En una sesión, no se les olvide que les enseñé la diferencia entre escribir textos, números y fechas. Y cómo detecta uno si está bien o si está mal. Así que si ingresan por primera vez, no se les olvide llenar la asistencia para que les llegue el link donde ven las capacitaciones de sesiones anteriores. Bien, entonces, por último, como ya ustedes son unos expertos en Excel con lo que han visto hasta el momento, la idea es que por el chat alguien me dicte cuál es la fórmula, alguien escriba en el chat cuál es la fórmula que debo poner en esta celda para que me calcule el promedio de las tres notas. Y después de que lo escriban por el chat, lo reflejo acá y veremos si está bien o si está mal. Y aquí voy a poner las posibles respuestas que me den de la fórmula correcta. Acuérdense que estamos viendo fórmulas, ¿no? No estamos viendo funciones. Entonces, muchas gracias a Fabián por el aporte, pero son fórmulas. No necesariamente para todo existe una función. Afortunadamente, Excel tiene funciones que nos facilitan la vida, pero cuando no tenemos una función, entonces ahí tenemos el problema. Listo, entonces una posible respuesta. Acuérdense que yo coloco comilla, ¿para qué? Para que Excel no me haga el cálculo y me muestre un texto. Entonces voy a escribir una respuesta que me está planteando Manuel, que sí me plantea una fórmula y ya analizaremos si está bien. Él pone un paréntesis, luego coloca B8, luego pone más C8, luego pone más D8, cierra paréntesis y divide entre 3. Bueno, nadie más se animó. Supongamos que alguien dice que la respuesta es esta, comilla, para que no me haga el cálculo Excel y quede reflejado acá. Pongamos que alguien me dice, no, profe, es que es B8 más C8 más D8 y lo divide entre 3. ¿Sí? Entonces, si alguien lo hubiese planteado de esa forma, aquí, ¿qué tenemos en cuenta cuando les enseñé de resolución de izquierda a derecha? De izquierda a derecha, lo primero que se resuelve, ¿qué es? Es la división. Entonces, lo primero que haría sería esto, la división. Y en el otro planteamiento que nos indicó Manuel, primero se resuelve un paréntesis. Entonces, veamos de las dos formas a ver cuál es la correcta. Bien, entonces, vamos a poner aquí la de Manuel, la que posiblemente alguien me pudo haber pensado. Entonces, voy a plantearla acá, voy a quitar el color amarillo, o bueno, voy a dejarlo. Y de paso recordamos algo que les enseñé. Entonces, supongamos que alguien plantea B8 más C8 más D8 y a esto lo divide entre 3. Entonces vemos que el promedio me dio 8,36. Presiono aquí doble clic para hacer el autollenado y también les enseñé en sesiones anteriores que cuando no quiera repetir formatos,
Uno oprime este Smart Tag, esta etiqueta inteligente, y le digo relléneme sin formato. Listo. Ahora colocamos aquí la de Manuel. Manuel dijo, primero abra paréntesis y luego señale la primera celda, más la segunda celda, más la tercera celda, cierre paréntesis y divida entre 3. Presione Enter y luego en la esquinita le da doble clic. Entonces, viéndolo de esa forma, voy a duplicar esta celda como les enseñé. Control, arrastro en sesiones anteriores. Listo, entonces, ¿cuál promedio está correcto? Pues digamos que si lo miramos eh, de forma rápida, pues uno dice, la correcta es la que planteó Manuel, porque un promedio no puedo, si me califican de 1 a 5, no puedo sacar una nota superior. Aquí fue fácil detectar el error por eso, ¿no? Pero qué tal que hubiesen sido cifras mucho más grandes. Entonces, de pronto ya no lo hubiese podido detectar. Si es un promedio de sueldos, si esto fueran salarios de personas, no sé, comisiones de venta mes a mes, aquí sí tendría un problema si no tengo claro la prioridad de los operadores, porque sé que primero me hizo esta suma, es decir, perdón, primero hizo esta división, primero dividió al 5, lo dividió entre 3 y luego sumó estos dos valores, por eso me dio un valor tan alto. Entonces ya está claro que esta forma de resolverlo está mal y que la forma correcta es como la planteó Manuel, que fue esta que está acá, que la voy a poner de un fondo verde más clarito. Bueno, pongamos esta. Y la que está mal esta no la pongo en rojo porque no se me vería esto de acá. Entonces, fíjense en cuál importante es conocer la prioridad de los operadores. Estuvo bien, bueno, tuvo cierto error Fabián con lo que me planteó. Él me planteó una función, pero realmente se resuelve de otra forma que lo veremos más adelante. Está bien que conozca las funciones, pero también es bueno conocer las fórmulas, porque no siempre vamos a tener a mano las funciones. Bien, entonces, este era el tema para el día de hoy, fórmulas. Espero que puedan repasar y llegó el momento, repasar viendo este video. Espero hayan llenado la asistencia para que a vuelta de correo les llegue el link con esta sesión o con la grabación de esta sesión y todas las anteriores para que repasen. Quienes llegan por primera vez, la idea es que inviten a sus compañeros de estudio para que asistan a estas capacitaciones. Como les decía, estamos viendo Excel desde el nivel básico. Y aunque muchas veces uno se confía, es que yo ya sé lo básico, resulta que hay cositas fundamentales que nos ayudan para poder entender cómo se hacen, cómo se maneja esta herramienta. Bien, entonces espero que haya quedado todo claro y pues llegó el momento de ver quién tiene dudas de los temas planteados el día de hoy. Entonces, si alguien tiene dudas, no importa, a veces uno dice, no, es que es muy boba mi pregunta, pero a veces una pregunta que parece muy boba es fundamental. Les cuento de una empresa que conozco que por una pregunta boba que no hizo alguien, eh, el error generó pérdidas de 40 millones de pesos. Entonces, pues aquí no se está invirtiendo dinero, pero siempre pregunten, no importa qué tan simple parezca la duda, puede que más de uno la tenga. Entonces, planteen las dudas, quien las tenga, y si no, espero que haya quedado todo claro. Entonces nadie levantó la manito, nadie tiene Sí, dudas. señor. En este momento, Camila Cardoso tiene la mano levantada. Para- Buenas noches, ¿ahí me escuchan? Sí, señora, te Escuchamos. escuchamos. Gracias, profesor, y también gracias a la UNAD por este espacio. Pues a mí me parece fundamental el curso de Excel, pero sí tenía pues como varias inquietudes, y es que ahí en la parte inicial decía como que esta es la sesión número 8, sí, y no sé si de pronto ya hayan pues avanzado de pronto como demasiado, pues para seguir como asistiendo a estos espacios, porque me parece pues como les digo muy pertinente, y no sé si se repiten cada 8 días o cada cuánto se están reuniendo pues para asistir a estos espacios. No tengo inquietudes respecto a la metodología ni a la temática. Antes me pareció que el profesor explicó muy bien, muchas gracias, pero sí quería saber cómo cada cuánto se desarrolla pues este curso, si va a haber de pronto un Excel intermedio y demás, y me gustaría pues seguir
asistiendo pues a las clases. Era como eso porque la verdad es la primera vez a la clase que pues que ingreso, no era más. Gracias. Perfecto, Camila, pues bienvenida a esta sesión de Excel. Pues realmente en cuanto a fórmulas, que sería lo que más se le dificulta a quienes están aprendiendo Excel, esta es la primera sesión de fórmulas. Después de esta sesión vamos a seguir trabajando con fórmulas porque hay cosas más avanzadas, pues digamos que son básicas, pero entre comillas avanzadas, pues para quien nunca ha manejado la formulación. Entonces vamos a continuar con fórmulas. Los temas que hemos visto, como les he comentado, son básicos. Ya tenemos 7 sesiones antes, es decir, 7 horas más de capacitación. Estas sesiones están quedando grabadas, así que si llenaron su asistencia, pues a vuelta de correo les puede llegar el link. E incluso en las invitaciones que hacen de las capacitaciones, ya está el link también de donde pueden visualizar todas las sesiones que sean no solamente de Excel, sino de otras áreas de formación. Las sesiones de Excel normalmente se están dando cada 15 días, pero pues la idea es que estén pendientes. De hoy en 15 ya está programada, pero pues estén pendientes de la programación en la biblioteca. Les voy a compartir el link de la biblioteca por el chat. En este link que les acabo de compartir, pues ustedes van a poder visualizar todas las sesiones. Les voy a mostrar aquí ese link. Aquí pueden verificar pues, en ese link las capacitaciones y aquí efectivamente vemos que estaba el link de la capacitación de hoy. Aquí ya vemos que hay un link para la capacitación de hoy en 15 días que va a ser tipos de referencias en las fórmulas y asimismo pueden ver otras capacitaciones que se programan. Si quieren estar pendientes es del link que les compartí. Bueno, no sé si quedó claro y si hay más inquietudes al respecto. Ya, de las capacitaciones de Excel. No, señor, en el momento no tenemos más inquietudes. Animamos a nuestros participantes para que puedan levantar la mano o por el chat estamos muy atentos. Bueno, y si no hay más dudas, entonces pues ya antes de terminar nuestra sesión de hoy, pues a quienes llegan por primera vez, los invito siempre a un canal que tengo en YouTube, se llama Aprender Excel. Les voy a compartir también el link por si desean conocer, pues aquí tengo unas listas que van desde lo básico. Quien está aprendiendo, pues tengo aquí una lista de primeros pasos con Excel, es lo más básico. Ya el resto hay algunos temas que son un poquito más avanzados. Entonces, si desean visitar el canal, les voy a dejar el link en el chat también. No se les olvide llenar la asistencia nuevamente, como les comentaba, para que les llegue el link de las capacitaciones. Y pues por último, entonces, si no hay más dudas, entonces dejamos hasta ahí nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por su participación, a Dayana y a Ángela por el apoyo y nos vemos dentro de 15 días. Inviten a sus amigos, conocidos de sus compañeros de estudio para que ingresen a Excel. Como les digo, estamos con lo básico, vamos a continuar avanzando, pero primero vamos a ir con todos los temas básicos y luego pasaremos a un nivel intermedio y posiblemente y a un nivel avanzado. Pero vamos con calma desde cero para que pues afiancen los conocimientos. Pues, muchas gracias por todo. Nos vemos dentro de 15 días. Feliz noche. Profe, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Gracias, profe Ángela, por su apoyo. Que tengan una excelente noche. Gracias, profe Nelson. Con gusto. Chao, chao.